No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a empezar con esta nueva sección en donde voy a estar compartiéndoles un poco de los libros que he leído y quería comenzar el día de hoy con uno de mis libros favoritos justamente, que se llama Cómo conquistar el corazón de Dios, de Andrés Corzon. Este libro me ha impactado muchísimo. Voy a llegar a la historia de cómo he empezado a leer este libro y de cómo me he enterado de que existía este libro, ¿no? Yo recuerdo que estaba en Chile, estaba estudiando allá en la universidad hace ya 4 años más o menos, o 5 quizás, algo así. Y recuerdo que yo veía mucho las prédicas de Andrés Corzon, que era un pastor que subía todas sus prédicas, es el pastor del lugar de su presencia en Colombia, y él subía todas sus prédicas a YouTube. Entonces yo tenía internet en mi casa en Chile, en Santiago, y recuerdo que veía mucho sus prédicas. Entonces justamente por esos tiempos, o creo que un año después, él había escrito un libro llamado Cómo conquistar el corazón de Dios, y creo que en varias prédicas lo había mencionado. Entonces me dio muchísimo interés, aparte que el título me dio mucha curiosidad. Entonces empecé a buscar el libro, lo encontré en PDF en internet y empecé a leerlo, me gustó muchísimo, de hecho. Y voy a comentarles un poco como un pequeño resumen de qué se trata este libro. Aquí en esta parte van a estar saliendo frases que yo tomé nota de estas frases extraídas directamente de este libro. Citas, se podría decir. Entonces, ahí están algunas cuantas frases que a mí personalmente me han agradado, me han impactado, me han llegado, como quieran decirlo. Y bueno, vamos a empezar ahora con el pequeño resumen que quería hacerles. El libro comienza diciendo que somos nosotros hechos para el placer de Dios. Eso me dio mucha curiosidad, fue algo muy interesante de ver porque muestra a Dios como un artista, como que nosotros hiciéramos un dibujo o una pintura. ¿Por qué lo hacemos? No hay una razón específica, simplemente nos agrada hacerlo, simplemente queríamos hacerlo. Y es algo parecido con Dios. Fuimos creados para su placer, para su felicidad, para su alegría. ¿Me entienden? Es básicamente ese concepto. Por una buena cantidad de tiempo también el libro empieza hablando del profeta Oseas, del libro de Oseas extraído directamente de la Biblia. Y bueno, eso creo que ha sido una de las mejores partes que me ha gustado, que más me ha gustado de este libro, aunque todo en general me ha gustado, pero específicamente el capítulo o los capítulos en donde habla de Oseas me han impactado muchísimo. Este pastor empieza hablando de Oseas básicamente porque dice que Oseas fue un profeta que conoció el corazón de Dios, que Dios le hizo conocer su corazón. Le dice, ve a un prostíbulo, trae a una mujer de ahí, cásate con ella y ámala. Básicamente Oseas obedece, trae a esta mujer a su casa y se enamora completamente de ella. Tienen un hijo. Pasa el tiempo y esta mujer empieza a extrañar su antigua vida, por decirlo así, y empieza a dudar de que el segundo y el tercer hijo que tienen después sean de Oseas. El segundo es como que duda y la tercera es completamente seguro de que no era su hijo. Aún así, Oseas sigue con ella, la sigue amando, porque así es como Dios nos ama a nosotros. Hace esa comparación. Luego esta mujer llamada Gomer se va de su casa y decide volver a su antigua vida. Toma una decisión firme y decide irse con otros hombres. Esto lastima muchísimo a Oseas. Y en esta parte de la Biblia dice que Dios también sufre así
por nosotros cuando nosotros nos vamos. De todas maneras, Dios y Oseas decide darle una nueva oportunidad. Decide ir y buscar a esta mujer, traerla de nuevo a su casa, perdonarla, limpiarla. Y la compra, de hecho, la compra por un precio a esta mujer. Y Dios dice básicamente que ese era el corazón de Él, ¿no? Como nos compró Él con su sangre, con Jesús. De todas maneras, Gomer vuelve a irse. Y esta parte me impacta muchísimo, creo que es algo que me ha llegado bastante. En el libro hay una frase que me ha llegado muchísimo. Después de que Gomer se va y demás, Oseas se queda en su casa llorando tristemente, amargamente, por toda esta situación, por Gomer, porque realmente la amaba, se había enamorado de ella y la amaba con todo su ser, con todo su corazón, pero ella no. Y básicamente esto, en esa parte del libro, dice que Oseas se encontraba llorando en su habitación, en la noche, en la madrugada, y también se escuchaba aparte otro llanto. Él fue a la habitación de sus hijos estaban completamente dormidos, no había nadie más en la casa. Volvió a su lugar de oración, a donde estaba llorando, y se volvió a escuchar sonidos de que alguien más estaba llorando. Este pastor en su libro nos dice que básicamente era Dios el que estaba llorando. Y esta es la frase: porque en el centro del universo hay un Dios que llora por sus hijos que se han ido de casa, que se alejan de Él. Y esto me llegó muchísimo, la verdad. Dios llora por nosotros cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros nos alejamos de Él. Él nunca nos va a obligar a nada. Nosotros decidimos irnos. Pero eso lastima muchísimo el corazón de Dios. Y eso es lo que me ha impactado muchísimo, lo que me ha llegado bastante adentro, en mi ser, en mi interior. Continuando con el resumen del libro, dice que Dios toma la iniciativa en la conquista. Porque no, como dice en la Biblia, no hemos decidido nosotros amarlo a Él, sino que Él nos ha amado primero a nosotros, aún siendo pecadores, aún rechazándolo, aún haciendo malas cosas, aún lastimando su corazón. Él ha decidido amarnos primero. Los siguientes capítulos son básicamente la historia de este pastor Andrés Corson, cómo Dios había conquistado su corazón, cómo Dios había llegado a su vida. Explicando un poco esto, llega a cómo se había fundado la iglesia, el lugar de su presencia, básicamente, y cómo esta iglesia y este pastor estaban tan enfocados en agradar a Dios por medio de la alabanza y la adoración, porque justamente esa había sido una forma en la que Dios había conquistado el corazón de Andrés. Y él quería que las demás personas también sean conquistadas de la misma manera. En general, este libro nos habla de Dios y las emociones, sustentado con muchos versículos bíblicos. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, Dios dice: este es mi Hijo amado, el que me complace. Otra parte, cuando Dios habla acerca de David, dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme a mi corazón, dice Dios. Cuando en el libro de Job, al principio, cuando él tiene la charla con el enemigo, con Satanás, le dice, o sea, presume de Job, le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Él me obedece en todo y me ama siempre. Entonces, estos 3 versículos y aún más versículos demuestran que Dios tiene emociones, que es alguien que puede enojarse, que puede alegrarse, que también puede entristecerse. Y ese resumen general, o este libro en general, me hizo dar cuenta de que, como en la historia de Oseas, yo no quiero ser alguien que cause dolor, que cause llanto a Dios, que lo lastime, que Él llore por mi causa.
Y de hecho, al terminar de leer este libro, es que nació la sonrisa de papá. Básicamente porque yo decía, quiero sobre todas las cosas hacer sonreír a Dios. No quiero entristecerlo, no quiero que se enoje, sino que quiero que sonría con cada acción, con cada actitud, con cada plan y con cada decisión que yo tome. Quiero que Él sonría. Yo realmente les recomiendo muchísimo este libro. A mí ha impactado mi vida de una forma muy positiva. Me ha hecho dar cuenta de muchas cosas que no sabía. De hecho, me ha mostrado Dios a través de este libro cuál es mi propósito de vida, hacerlo sonreír. Y que también más personas tengan esa intención de hacerlo sonreír. Eso es lo que yo quiero, eso es de lo que se trata la sonrisa de papá y toda mi vida y todos los proyectos que yo tengo. Que las demás personas conozcan a este Dios de amor, a este Dios que se alegra, que se entristece, que se enoja, pero que en su corazón decidan y tomen la iniciativa para hacerlo sonreír. Si quieren este libro, yo lo tengo en formato PDF, simplemente escríbanme al Facebook, Instagram, WhatsApp y díganme que lo quieren leer y yo con mucho gusto se los voy a pasar. También si quieren comprarlo, búsquenlo en sus librerías locales y espero que les guste muchísimo. Si lo leen, díganme qué les ha parecido y qué ha hablado Dios a través de esto. Postdata, Dios nos habla a través de muchas cosas, a través de muchas personas. Y como la historia de Andrés a través de la alabanza y la adoración, mi historia es a través de los libros. Creo que Dios me habla constantemente a través de los libros, más que todo de la Biblia, pero también de otros libros cristianos, o incluso de otros libros que tienen un mensaje positivo. Dios conquista nuestro corazón de distintas maneras. Dios nos hace sonreír de distintas maneras con cada pequeño detalle. Nosotros estamos haciendo lo mismo con Él. Estamos teniendo por lo menos la intención de hacerlo sonreír. Me gustaría que piensen en esto. Espero que este video les haya gustado muchísimo, que les haya servido el pequeño resumen que les he hecho, que les he dado. Como siempre, gracias por su tiempo y hasta la próxima.